Bueno, buenos días para todos. El tema que concordamos con el doctor Taruseli de hablar un poco fue acerca del tratamiento no quirúrgico del cáncer de mama. Cuando el doctor Taruseli me dijo un poco los objetivos de esta jornada, que eran una puesta al día dentro de las diferentes subespecialidades, ver qué había de nuevo en las diferentes subespecialidades, me pareció que este tema calzaba perfecto, él estuvo de acuerdo. Y una salvedad que quería hacer antes de comenzar con la presentación es que es una presentación que está destinada a cirujanos generales, por lo que van a haber algunos puntos en los cuales no voy a profundizar. Digo porque sé que hay mastólogos en la sala, así que no esperen demasiado. Cuando yo era chico, por decirlo de alguna manera, y comenzaba en la Facultad de Medicina o empezaba los primeros pasos en el hospital, frecuentemente encontraba o escuchaba cirujanos mayores o médicos hablar del futuro de la cirugía y que decía que la mayoría decían que en algún momento íbamos a pasar del frío bisturí a tratar todo con medicamentos y con pastillas. Yo, porque en ese momento era joven, sigo siendo joven pero no tanto, y además porque quería hacer cirugía, pensaba que eso era un error, que ese momento nunca iba a llegar. Y la verdad que el tiempo le ha ido dando la razón a los mayores. En el congreso del 2015 del American College, que fue en Chicago, uno de los temas top de ese año era el tratamiento no quirúrgico de la apendicitis aguda. Lo que yo pensé en ese momento, dije, bueno, está bien, algunas patologías puede ser que sean pasibles de tratamiento médico, pero algunas otras no van a poder tratarse. El cáncer de mama, por ejemplo, nunca va a llegar a esta etapa. Y en el meeting de la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama del 2017 y luego en el del 2020 otra vez volvieron a hablar de lo mismo, el doctor Henry Curer, que es el jefe de cirugía oncológica del MD Anderson, puso el tema sobre la mesa. Entonces por eso fue un poco que decidí hoy compartirlo. Y la manera de resumirlo es que el watch and wait de la cirugía del cáncer de recto llegó al cáncer de mama. El doctor Curer, que como les mencionaba es el jefe en el MD Anderson, vendría a ser el Angelita Abergama de la mama. A finales en la década de los 90 y principios del año 2000, hubieron intentos previos para evitar la cirugía en el cáncer de mama luego de la neoadyuvancia. Pero ¿cuáles eran las contras que tenían estos trabajos? En primer lugar, que la selección de aquellas pacientes que no se iban a operar se basaba fundamentalmente y casi que exclusivamente en la respuesta clínica. Quiere decir que esas pacientes que tenían un tumor palpable antes de la neoadyuvancia iban a neoadyuvancia, clínicamente el tumor impresionaba que había desaparecido y se optaba por no operarlas. En ese momento había un uso limitado de la imagenología mamaria, era fundamentalmente basado en la mamografía. En esa época todavía no teníamos claro cuál era la relación entre el subtipo del cáncer de mama y la respuesta que iba a poder tener en relación a la quimioterapia. Y los agentes de quimioterapia con los que contábamos en ese momento eran relativamente limitados. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la evolución de esas pacientes? Tenían una recurrencia locorregional inaceptable, elevada para lo que podíamos esperar, por lo que esos trabajos se suspendieron y esa técnica se suspendió. Pasó el tiempo y nos empezamos a encontrar con pacientes como estas. Una paciente de sexo femenino de 43 años con un tumor triple negativo que se le plantea hacer quimioterapia neoadyuvante con adriamicina, ciclofosfamida. Se incorporan los taxanos en la neoadyuvancia en el cáncer de mama y pasamos de ver la presencia de la lesión a lo que podíamos denominar una respuesta patológica completa. Entonces surge nuevamente la idea de evitar la cirugía luego de la neoadyuvancia. El MD Anderson comienza a valorar cuál es la recurrencia locorregional en las pacientes que tienen respuesta patológica completa versus las que no lo tienen. Siempre todavía estamos en pacientes que iban a la cirugía. Entre el 2005 y el 2012 incorporan 751 pacientes con quimioterapia neoadyuvante, a las que eran ER2 positivo les hacen trastuzumab y luego todas van a una cirugía conservadora. ¿Y qué vieron en la evolución a los 5 años? Que aquellas pacientes que eran ER2 positivo tenían una recaída locorregional a los 5 años de aproximadamente 2,6%. Las que no tenían una respuesta patológica completa tenían casi 5 veces más recaían. Los triples negativos pasaba lo mismo. Una respuesta patológica completa tenía un 1,4% de recaída a 5 años versus un 10,1% de los que no tenían. Todo con una P estadísticamente significativa. La idea de no operar a las pacientes con una respuesta patológica completa volvió a cobrar vida.
Planteaban entonces que hasta en un 50% de los casos se podía evitar la cirugía, ya que no veían beneficios en la sobrevida ni en el control locorregional. Además, comenzaron a plantearse si era realmente necesaria la cirugía, sobre todo por la comorbilidad de la cirugía, ¿ah? Si no estábamos frente a un sobretratamiento y después todas las complicaciones, la morbilidad derivada de la cirugía, el resultado cosmético, el desarrollo de infecciones, dolor crónico posoperatorio, el desarrollo de cicatrices y el seroma. Esto cobró tal estado público que este año se presentó una nota en el Wall Street acerca de si realmente era necesaria la cirugía de mama. Se entrevistó a pacientes, se entrevistó también al Dr. Kühler, y esto es lo que vemos nosotros en las pacientes hoy, que nos vienen a consultar y nos preguntan si es realmente necesario operarse. Seguimos evolucionando en el tratamiento oncológico de la patología mamaria y vamos a hablar fundamentalmente de la evolución de estos 4 puntos. El desarrollo del perfil inmunohistoquímico dentro de los diferentes subtipos de cáncer de mama, las mejoras en los planes de poliquimioterapia, la mejora en la imagenología mamaria y la mejora en lo que es la biopsia de las lesiones, sobre todo con la biopsia estereotáxica, lo que nos permite también la colocación de clips en el lecho tumoral, incluso en los ganglios, que después vamos a remover a ver si los ganglios están realmente comprometidos o no. En la imagenología, la incorporación de la resonancia, en los planes de quimioterapia, hoy contamos con lo que son las terapias target específicamente para, por ejemplo, los tumores HER2 positivos. Y en cuanto al perfil inmunohistoquímico, lo que está claro hoy en día es que hay una clara correlación directamente relacionada entre el perfil biológico o el perfil inmunohistoquímico y la respuesta a esa quimioterapia neoadyuvante. Dependiendo de los diferentes subtipos y de la diferente bibliografía que podamos encontrar, los tumores triple negativos tienen hasta un 50% de probabilidades de tener una respuesta patológica completa, es decir, en el 50% de los casos el tumor va a desaparecer. Es algo mayor por esas terapias blanco específicas en los tumores HER2 positivo, puede llegar al 50, 60%, incluso al 70% o más si hacemos lo que se conoce como un doble bloqueo con las drogas nuevas. Y los tumores luminales, que tienen receptores estrógeno y progesterona positivos, van a responder menos, planteando hoy en día algunos grupos si no es mejor hacer hormonoterapia en lugar de quimioterapia neoadyuvante con algo más de tasa de respuesta. También han mejorado lo que son las terapias blanco o la poliquimioterapia, la incorporación o la reincorporación de lo que son las sales de platino. Y, por ejemplo, en este estudio en el Catering que se valora la enfermedad residual, aquellas pacientes que luego de neoadyuvancia quedaban con enfermedad residual, todas HER2 positivo, se valoró el tiempo libre de enfermedad entre pacientes que recibieron el TDM1, que hoy puede ser la vedette dentro de los grupos oncológicos para los pacientes HER2 positivos, que es trastuzumab y emtansine, el Kadcyla es el nombre comercial, versus solamente trastuzumab. Y veían que cuando se aplicaba el TDM1, el tiempo libre de enfermedad era mayor, por lo que actualmente se está planteando si esto no sería extrapolable o si no se podría aplicar a manera de neoadyuvancia. También tuvimos avances en lo que es la imagenología. Como hablábamos hoy, los trabajos previos planteaban solamente valorar la respuesta clínica. Hoy eso sería inadmisible. Tenemos que contar con otras herramientas, como la resonancia, el desarrollo de la tomosíntesis, y no han perdido su lugar la mamografía y la ecografía. La paciente que va a un plan de neoadyuvancia se le debería realizar una resonancia magnética pre y post neoadyuvancia, y lo que se conoce como el standard of care continúa siendo la mamografía y la ecografía, con mala relación para valorar la respuesta al tumor por la cicatriz y la necrosis que ésta puede dejar. Entonces, ¿qué debemos hacer con esas pacientes? Debemos seleccionarlas adecuadamente. Y en este trabajo, también del grupo del MD Anderson, valoraron cuál era la real especificidad y sensibilidad que podía tener la imagenología en este tipo de pacientes. Incorporaron 280 pacientes entre enero del 2010 y diciembre del 2015, todas T1, T2, N0, N1, HER2 positivo. Se les realizaba quimioterapia neoadyuvante y luego iban a cirugía. Los objetivos primarios eran valorar las características clínico-patológicas y si quedaba enfermedad residual en la mama y a nivel axilar. Y lo que yo quería destacar de este trabajo es la evaluación imagenológica de los mismos. Los imagenólogos en este trabajo dijeron que había una respuesta imagenológica completa solamente en 19 pacientes y una respuesta imagenológica parcial
en 234. Eso desde el punto de vista imagenológico. ¿Qué pasaba cuando íbamos a ver los resultados patológicos? Es decir, al corte y en el microscopio, no había residual, ni invasiva, ni in situ en 105 pacientes. Quiere decir que esto estaba subestimado. Había más pacientes que habían respondido y que probablemente estaban en este grupo de respuesta parcial. Por lo que podemos concluir, en cuanto a la imagenología, que la sumatoria de las mismas tiene una alta sensibilidad pero una baja especificidad. Va a tener muchos falsos positivos. La respuesta estimada puede ser del 20% cuando sabemos que la respuesta patológica completa puede llegar a ser del 50%. Hemos avanzado también en lo que tiene que ver con la toma de biopsias, con la colocación de los clips. Lo que le decía hoy, es necesario dejar un clip en el lecho tumoral para valorar la respuesta pre y postoperatoria y para saber dónde ir a hacer la punción para obtener el tejido luego de la neoadjuvancia. Actualmente se propone la realización de la biopsia asistida por vacío, y la biopsia con aguja fina no ha perdido su lugar. Fíjense en esta gráfica del grupo del MD Anderson. Si bien en cuanto a la performance de la punción con aguja fina y la biopsia con aguja gruesa, todos los valores en cuanto a sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo son más altos en la biopsia con aguja gruesa. Pero cuando evaluamos los dos sistemas combinados, los números suben. O sea que si tenemos un buen citólogo o un citólogo de confianza, podemos entonces mejorar nuestros resultados con la combinación de ambos. ¿Cuál es el esquema que plantean? ¿Está bien? ¿Cuál es el esquema entonces que plantean en el MD Anderson para eliminar la cirugía? Lo primero que hay que destacar es que las pacientes en las que pueda omitirse la cirugía luego de la neoadjuvancia, las catalogan como respondedoras excepcionales. Eso es un requisito sine qua non. Se incorporan pacientes que sean T1, T2, es decir, tumores menores de 5 centímetros, ER2 positivo o triple negativo. En el último congreso de San Galen, por ejemplo, está formalmente indicado o recomendado que todas las pacientes que tengan un tumor menor a 2 centímetros, ER2 positivo o triple negativo, deberían ir a neoadjuvancia. Acá incorporan también el T2, van a neoadjuvancia y luego se valora la respuesta desde el punto de vista imagenológico, si es parcial o si es completa, y se hace una biopsia asistida por vacío del lecho tumoral. Ellos recomiendan realizar al menos 12 biopsias por cada 5 centímetros cúbicos de tejido tumoral. En base a esto lo van a dividir en dos grupos o en dos brazos. Aquellas pacientes que no tuvieron enfermedad residual de ningún tipo, ni invasora ni in situ, y aquellas pacientes que tuvieron enfermedad residual, pero siempre y cuando la lesión sea menor a 2 centímetros. Para las que fueron respondedoras excepcionales, plantean solamente la realización de radioterapia, y las otras pacientes van a ir a la cirugía estándar y luego a radioterapia. ¿Cuál es el primer endpoint de su trabajo? Es la recurrencia locorregional con un seguimiento cada 6 meses, y tienen algunos objetivos secundarios como los resultados cosméticos, la calidad de vida, el nivel circulante de células tumorales en relación al ADN y los costos, etcétera. Ahora, esto es en cuanto a la glándula mamaria. El tratamiento del cáncer de mama tiene dos grandes polos, la mama y la axila. Podemos proponer entonces lo que se conoce como el desescalamiento o omitir la cirugía también a nivel axilar. En el trabajo de Tadros vemos que sí. Entre 2010 y 2014, 520 pacientes, siempre T1, T2, N0 o N1 y siempre triple negativo o ER2. Querían valorar la respuesta patológica completa en la mama, y en todas las pacientes realizaron ecografía axilar y si tenían ganglios sospechosos, una eventual punción para confirmar o descartar el compromiso. ¿Qué fue lo que pudieron apreciar? Antes de la quimioterapia neoadjuvante, axila negativa, 290 pacientes. Luego de la quimioterapia neoadjuvante, el 100% se mantuvieron negativas. Quiere decir que no progresó ninguna durante el tratamiento. Y de este 100%, el 40,4% tuvieron una respuesta patológica completa. Quiere decir que de esas 527 pacientes, este 40% podía omitirse la cirugía de la mama y de la axila. Y en aquellas que fueron N positivo, es decir, 237, luego de la quimioterapia neoadjuvante se negativizaron 137, el 57,80%.
Y de esas 137, 69 habían tenido una respuesta patológica completa. Quiere decir que estas 69 pacientes consultaron por un cáncer de mama con una axila clínicamente y por punción positiva y podía omitirse la cirugía. Actualmente estos trabajos se están expandiendo. El grupo de MD Anderson está desarrollando estudios multicéntricos con hospitales de Alemania, de Austria y del Reino Unido. Y como conclusiones, entonces, lo que les quería dejar más o menos en claro es que lo más importante es la selección, la correcta y adecuada selección de las pacientes que puedan ir a la neoadjuvancia, que las cataloguemos como respondedoras excepcionales y podamos eventualmente omitir la cirugía. La importancia del perfil biológico, lo que les decía hoy, triple negativo, ER2 menor a 2 centímetros, clara indicación de quimioterapia neoadjuvante. La mejora de los fármacos es lo que nos ha permitido plantear este tipo de tratamientos, el TDM1, la reincorporación de las sales de platino, la combinación de las diferentes imágenes a las que podemos acceder, los avances en la toma de las biopsias, 12 biopsias por lo menos con aspiración con aguja gruesa por cada 5 centímetros cúbicos de tejido, y el aumento en la seguridad y en la eficacia de nuestros tratamientos mediante la colocación o la incorporación de clips tanto en la mama como en la axila. Y ahora me voy a tomar 2 minutos más, ya que estamos bien de tiempo, y justo el doctor Taruseli hoy argumentó que uno de los objetivos del capítulo era también promover que los cirujanos jóvenes se presentaran o aplicaran a las becas del Colegio para Cirujanos Internacionales del American College. Este año podrían aplicar, no sé si ya están abiertas las aplicaciones, pero lo que puede pasar es que apliquen para el 2020 y si resultan ganadores podrían usufructuarla en el 2021. Todos los años hay un número de becas. La beca consiste en un aporte económico para los viáticos y para la estadía y les permite además visitar 3 o 4 centros según las preferencias de cada uno y asistir al congreso en calidad de invitados extranjeros. ¿Qué les permite esta beca o qué me permitió a mí, por ejemplo, visitar centros como el MD Anderson, visitar Boston, asistir a lo que es el laboratorio de cirugía experimental del Brigham and Women's Hospital, que gastaron $2,5 millones en hacerlo, tienen hasta un Da Vinci, visitar el centros de trauma de primer nivel como el Massachusetts General Hospital o también en el Brigham, visitar el Memorial, donde todas las mañanas a las 7 de la mañana había Ateneo de Oncología dirigido por Murray Brennan, y también participaba Leslie Glungard, y por ejemplo ver que es posible limpiar una sala de cirugía entre un paciente y otro en 12 minutos. A mí me llamaba la atención la velocidad con la que salía y entraba un paciente, algo totalmente increíble en Uruguay. Entonces me tomé el tiempo, lo cronometré, hice una captura de pantalla y en 12 minutos con 25 segundos había salido el primer paciente y había entrado el segundo. ¿Cuál era la diferencia grande? Que una vez que terminaba la coordinación todos se iban para su casa, la nurse, el circulante, el instrumentista. Después les permite visitar o ir en calidad de invitados extranjeros al congreso. El año que me tocó a mí el congreso era en Chicago, en el centro de convenciones de Chicago, como dijo Gonzalo Fernández hoy y el Taru, 14.000 inscriptos. Ese año me inicié como fellow, fue una de las generaciones más grandes, 1.200 fellows ingresamos ese año. Hay que alquilarse la toga, guarden unos dólares porque sale $120 las 2 horas. Y también tienen que presentar un trabajo o una experiencia o algo que les parezca interesante en el congreso. Ese año justo el presidente de la mesa era el doctor Ferreres, que estuvo acá el año pasado y que además fue mi mentor de la beca, fue quien me guió un poco. Hay una cena especial durante el congreso, una cena de gala que se conoce como la cena de la Moña Negra. Hay que ir de Moña Negra y hay 2 grandes grupos de invitados esa noche. Los becarios internacionales y 4 o 5 cirujanos reconocidos mundialmente a los que el Colegio Americano de Cirujanos les otorga una distinción. Esa cena les permite a ustedes compartir, cenar, conversar con esos cirujanos. Acá yo me saqué una foto con Bismuth y lo que hacemos hoy en día es, una vez que nos sacamos esa foto, la reenviamos por las redes sociales. Y si sus amigos tienen la misma chispa que los míos, seguramente le manden una foto como esa. Les permite tener un grupo de becarios internacionales. Durante el congreso es cuando los terminamos de conocer a todos y establecemos lazos de amistad. Con algunos todavía seguimos en contacto gracias a un grupo
de WhatsApp que tenemos y coordinamos si es que vamos a ir al Congreso para encontrarnos, etcétera. Y como conclusiones de la beca, creo que la verdad que vale la pena, hay que aplicar. Es una experiencia no solo de vida personal, sino también familiar. Nos da o nos hace crear un cambio en la mentalidad, en la manera en la que vemos la cirugía o en la que vivimos la cirugía, y nos permite tener una visión diferente de cómo se hacen las cosas afuera y si eventualmente podemos extrapolarla a nuestro medio. Así que mi consejo es que apliquen. Todos los que estamos dentro del capítulo, todos los que fuimos becarios, estamos a las órdenes para consejos, etcétera. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Preguntas sobre el tratamiento, el tema de tratamiento no quirúrgico de cáncer de mama. Sí, doctor Campos. Ya le alcanzamos el micrófono. No, muy interesante lo que mostraron los antecesores, y aunque parezca que están separadas las dos conferencias, no están. Juan mostró el bisturí que pasa la pastilla, y felizmente Machado mostró el trauma que felizmente va a quedar un trabajo para los cirujanos, porque lamentablemente para la gente, pero algo que va a ir en aumento seguramente por diferentes motivos. Como soy viejo, me permití 2 minutos, quiero contarle, porque esto no pasó ahora, viene pasando hace mucho. Cuando las primeras jornadas de los franceses, que yo recién empezaba el departamento básico de cirugía, me acuerdo que vino un francés que dijo: muchachos, se termina la cirugía de la úlcera duodenal, acá va a salir la cimetidina. Me acuerdo que éramos jóvenes, como los que están acá, que Rubén me rodea. Dije: hey, justo ahora que nosotros vamos a entrar a operar, ya no va a haber más úlcera duodenal para operar. Que ustedes seguramente eran las úlceras que habían estómagos que llegaban. Había que saber el diagnóstico, pues llegaban a la cresta ilíaca. Entonces, cosas que ustedes no ven. Posteriormente, un gran cirujano, y vaya aquí mi reconocimiento de cirujano de tórax uruguayo, Cross Adorado, en el cual tuve una gran amistad, me enseñó una cosa. Mirá, dice, la evolución esto del cáncer que se venía a dejar el bisturí y para los remedios. Cross Adorado me dijo de todas, pero hace muchísimos años, la mayoría de ustedes no estaban vivos. Me dijo: mirá, con el cáncer va a pasar lo mismo que pasó con la tuberculosis. Primero no había nada y se morían todos. Después vino algo bueno, los remedios, entonces los cirujanos de tórax nos vino bien porque esperamos operar los secuelas. Y ahora hay remedios tan buenos que ya los cirujanos de tórax quedamos afuera. Bueno, y ni que hablar toda esta evolución que ha habido con últimamente, que yo estoy trabajando, llegué a ver y utilizar el tratamiento de mirar y observar el cáncer de recto. Por eso que me pareció muy interesante esta charla. Muy buena también fue la imagen esa del bisturí y de las pastillas. Ese comentario, perder un poco la extensión, pero me parecía importante. Bueno, justamente el curso de hoy era traer temas de actualización y polémicos, ¿no? Como que uno antes decía: no, dale volumen, y bueno, hoy Machado nos dice que 8 o 9 presiones está perfecto, excepto para el encéfalo y la embarazada, ¿no? Digo, y eso es importante, y lo que dijo Juan también, de que lo venimos hablando y se viene viendo, que se viene tratamiento y que los cirujanos, como tú dijiste, no vamos a operar mama, van a hacer los imagenólogos funcionar, muchas biopsias, para decir si fueron respondedores totales. Bueno, siendo las 10:10, estamos bien en hora. Le invitamos al profesor Dr. Gustavo Machaín de Paraguay, nuestro invitado el día de hoy, para su conferencia Trauma Pancreático.